Bueno, pues aquí estamos de nuevo, José María, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, Borja. ¿Qué tal, hombre? Pues bien, aquí estamos, ya tocaba, ¿no? Ahora sí que cogimos ya la racha. Llevábamos tiempo sin esta regularidad, ¿no? 2 episodios seguidos, la gente se va a extrañar, alguno igual hasta se sorprende. Sí, sí. Además, hoy, si no pasa nada, pues bueno, este episodio también va a estar disponible en YouTube, donde generalmente también están disponibles todos ellos, pero esta vez pues va a ir acompañado de nuestras caras y de más montaje que prometo que va a intentar ser todo lo profesional que podamos. Quería hablar yo hoy del tema de las marcas, del marketing, que es un tema muy interesante, pero también abrir con esa mini sección de introducción de calentamiento de la fiebre de lo retro, porque llevamos ya unos años, unos cuantos ya de hecho, yo creo que 5 tranquilamente, Desde sufriendo una pandemia. especie de fiebre por lo retro, especialmente en lo deportivo. Lo vintage, digamos que en todos los ámbitos de la vida ha vuelto, pero en lo deportivo, digamos que de una forma diferente, porque sí que es verdad que la ropa de segunda mano pues está muy de moda también por los precios, pero lo vintage en tema fútbol va bastante al revés. Ujú. Y además va para arriba, ¿eh? Esto es yo no lo veo una moda pasajera, sino que es algo que continúa. De hecho, prácticamente todas las marcas se tiran ahora por lo retro. Esta gama es la gama Classics que tiene Adidas, Nike con el Total 90 que se ha dado este año. Eh, Homa también empieza a sacar algunas cosillas. Puma, mismamente Puma empieza también a basarse en lo retro. La verdad es que desde pandemia, tío, yo no sé si es porque echamos de menos tiempos mejores, pero la gente se ha vuelto loca. Además, date cuenta, no solamente las marcas, sino la cantidad de páginas que hay ahora mismo que te permiten sacarte réplicas. Yo te he dicho, esta que llevo, esta es la original, ¿vale? Yo esta la compré en la Eurocopa del 92, es para que se vea un poquitín así, esta es la de Alemania del 92. Y yo tenía esta, que esta es la que, a ver si se ve bien ahora, con la bandera de Alemania en los brazos, y la otra, tenía otra que era verde, que es igual que esta, y luego resulta que yo me hice con una réplica, pues por precio bastante asequible, tío. Y es que la verdad que lucen como cuando te la compras. O sea, yo esta está nueva. O sea, GTs de Adidas, pues tiene 30 y qué, 33 años. Y está como el primer día. Sí, las réplicas, las famosas camisetas tie, que hombre, no podemos hablar aquí de ellas, o no deberíamos hablar de ellas, pero sí que es verdad que bueno, es una opción muy interesante y que como decimos, pues nos permite que esas reediciones que tal vez los clubes no sacan, porque sí que es verdad que los clubes están haciendo bastante por sacar material retro, pues tal vez esos proveedores, digamos, un poco garbanzo negro, pues sí que lo estamos teniendo. De hecho, el otro día preguntamos por X, antes Twitter, que me gusta mucho esta coletilla desde hace un tiempo, sobre esas joyas que la gente tenía en casa y nos contestaban de todo. O sea, había desde el pin de Pat Bonner, mítico portero del Celtic, a camisetas y pantalones firmados. Teníamos, en tu caso, la del Guaje Villa. También gente contestándonos con pantalones de Tommy Encono, que se dice pronto. Una más sana de la UEFA del 88, también del español, firmada por toda la plantilla. Y luego, pues camisetas un poco más random. La camiseta del Figueres, mítico equipo que, por La de cierto, Rudy, también sí, la del compañero mío del podcast. nos empezó a seguir en el podcast, la del Langreo, que también apareció por ahí, la del Compost del 95, esto estoy hablando de memoria, ¿eh? Sí que es verdad que la del Compost, bueno, es un poco menos random, y luego la combinación fácil, que se lo contestábamos también en Defons Lima, capa, manga larga e Italia, eso es ir a por el me gusta rápido. Modelo Combat. Mítico, ¿eh? Hostia, es que además capa, tío, se está currando mogollón también. Si te das cuenta, vuelve también a tirar por lo que era siempre, ¿no? Esa calidad de capa siempre ha estado ahí y vuelven a tirar también de ese punto retro que tienen. Son diseños cojonudísimos. Sí, diseños cojonudísimos siempre y cuando estés fitness, siempre y cuando Sí. estés fino, porque aquello no permite, vamos, ni una pequeña retención de líquidos, que se lo digan a toda la gente. Yo me acuerdo de tener una Macron de la Lazio, que yo en mi etapa adolescente, pues hombre, igual algún kilo por la nocilla, los bollicaos me sobraba, y aquello pasaba rápidamente a convertirse en un neopreno. O sea, acuérdate de que la de Italia, de que fue la del 96, puede ser, la de cuando ganaron ellos el Mundial. ¿Fue el 96 cuando ganaron el Mundial? Sí, ¿no? No, el 2002. 2006, Ah, 2006, 2006, con 2006, gol perdón, de eso. Grosso. Bueno, gol de 2006. Grosso. Aquí ya Mítica no hay quien, actuación de Grosso. ahí ya no hay quien entrase. O sea, aquellas camisetas eran para culturistas, tío, para tíos fitness, como dices tú. Una pasada. Sí, sí, sí.
una norma generalizada en muchas marcas, pero bueno, que también es ciertamente entendible porque el que la va a vestir de inicio, pues en principio debería estar fino. Hablabas antes de que la pandemia igual es el inicio de esta fiebre de los retro. Yo no lo sé datar, precisamente. Sí que es verdad que yo creo la cuenta de Carril de 3 en la época de pandemia. Y en aquel periodo había cierta fiebre de los retros. Sí que es verdad que yo cuando lo creo también es un poco por escapar de la actualidad, que de aquella no había. Recuerdo que solo estaba la Liga Bielorrusa, porque el presidente, pues bueno, negaba cualquier indicio de COVID. Y sí que es verdad que lo peta, sí que es verdad que hay mucho contenido, o que de aquella yo hacía mucho contenido, había más páginas metiéndose en el tema, pero moda, yo no lo veía tan extendido. Y por parte de los clubes, desde luego que no había esas colecciones constantes de retro, que ahora es un goteo, que es que prácticamente, pues no es de extrañar que cada temporada haya 7 o 8 equipaciones por club, y es que a nadie le extraña. Sí, hombre, además no solamente es eso, es marketing. Tú date cuenta todo lo que vende, ¿eh? Que date cuenta que era todas estas camisetas retro son compradas por los adolescentes de aquella época. O sea, los adolescentes de la época original. Y claro, la compran para sus hijos. Oye, yo tenía esta, no sé qué. Hay una del Barça, si te acuerdas que era gris, con un tono así blaugrana y tal, que era de cuando la Recopa, de cuando jugó Ronaldo, el año que jugó Ronaldo. Bueno, pues a esa camiseta, estas vacaciones ya la he visto, si no la he visto 5 o 6 veces, más. Y, es todo, y el padre iba con la camiseta del Barça, pero la otra, la esta de... es que no me acuerdo, la que era de capa, capa. Juraría que sí. Sí, o sea, si estoy pensando la misma que tú, sí. Sí, el capa cuando estaba Figo. Eso cuando estaba Ronaldo, cuando estaba Figo, pues esa de capa, tío, pues los padres iban con una y el guaje pues iba con esa gris. Y 5 o 6 seguro que vi. O sea que imagínate. Claro, es lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco el motivo que hay una parte sentimental, emocional, que yo creo que principalmente es el de intentar buscar los tiempos, aquellos que uno puede añorar, pues lo que dices tú, la adolescencia, ¿no? Esos primeros años en los que eres joven, aunque vayas a la universidad estudias poco y más bien disfrutas de tiempo libre. Y también principalmente, creo yo, recordar eso, los buenos momentos y que los clubes están aportando mucho. De hecho, en la Copa del Rey hace un par de años, si no me equivoco, Bellerín, Borja Iglesias y compañía celebran con camisetas de lo que eran los ídolos de su adolescencia y ahora cada vez es más común. De hecho, en los ascensos, en todo, parece que el que no tenga la equipación retro y lo celebre con ello, pues que no está un poco en la onda del resto de sus compañeros. Y luego lo puedes ver también en las gradas. Cada vez se tira más por eso, ves gente con camisetas del año La Polca y vamos. Y yo te digo, para mí la moda empezó ahí, en pandemia. Fue acabar pandemia, fue empezar a abrirse otra vez las cosas y la gente pues empezó a tirarse por eso, por tiempos mejores. Yo creo que es eso, factor nostalgia sobre todo, ¿eh? Pero bueno, que luego son diseños que molan mucho más que los diseños que están actuales. Y luego, por ejemplo, hay marcas como Adidas que actualizan. Se basan en y luego lo actualizan. Precisamente este año no te das cuenta que van con ese Sí, es un borde. poco lo que es el modelo ese Ten Yeast de Alemania 2006, más o Eso menos, es. ¿no? El borde ese en Adidas, que además son todas las camisetas iguales, pero bueno, sí que es verdad que tienen cierto toque pues retro. No retro 2006, pero bueno, ya han pasado casi 20 años, que se dice pronto también. Sí, 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 sí. Y mismamente, pues, joder, ayer la del Nottingham Forest, ayer jugando contra el Betis, es una camiseta súper guapísima, tío. A mí me gusta mucho esa raya finita blanca ahí por el medio, pero bueno, Nottingham ya sabemos que eso es un histórico y la verdad que esos detalles los ingleses también se lo curten bastante. Y luego eso, lo que dijimos antes, la línea Classics de Adidas, que siempre tiene pues eso, alguna inspiración más setentera incluso. Sí, veremos hasta dónde es capaz de llegar esta nueva gallina de los huevos de oro, a ver hasta qué punto la exprimen, yo creo que todavía les queda un tiempo. Y también lo que comentábamos anteriormente, ríete tú del mercado de la vivienda si lo comparas con el de las camisetas retro originales, que el que tenga una camiseta retro original en casa tiene ahora mismo poco menos que un lingote de oro. Sí, hombre. Sí, 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 porque encima, no sé, yo tengo una del Real Madrid, de Teca, eso creo que te lo comenté, de Kelme. O sea, esas tiene 30 y pues sus 30 años los tiene ya. Y,
Y de coleccionista hay gente que te pide un partido al pero yo eso no la vendo, está como el primer día, tío. Eso es una joya, además me la regaló mi padre y, o sea, no creo que me deshaga de ella nunca. Siendo un Esas regalo de mi camisetas padre, no. tienen más valor, como bien dices, Sentimental. del económico. Eso es. Pues bueno, veremos. La alternativa ya está en las réplicas, no podemos decirlo en voz muy alta, pero sí que es verdad que, bueno, pues si uno busca un poquito, encuentra auténticas joyas, incluso de camisetas, eso, que no están reeditadas por los clubes y que son muy difíciles de encontrar. Hablamos ahora en la entrada de camisetas, porque hoy vamos a hablar en Carril del 3 de marcas y marketing. Marketing y marcas. Como todo en esta vida, José, es importante contextualizar lo que se va a hablar o del tema sobre el que vamos a charlar. Y hoy en marcas y marketing hay que tener en cuenta el punto de inicio. Y es que ya se va a cumplir un siglo, o se está cumpliendo de hecho, un siglo desde que comerciantes muy avispados, de hecho fueron los maestros chocolateros, empezaron a hacer negocio con todo este tema de eso, de la publicidad y del marketing de una forma muy primitiva, porque veían en el fútbol muchas ventajas. El fútbol era un deporte que se practicaba durante todo el año, resistía el frío del norte, de los inviernos del norte, y también el calor del verano del sur, y también era muy barato, porque al final con unos trapos y 2 piedras de aquella podías jugar al fútbol. Ahora vete tú a decirle a los chavales de hoy en día que tienen que jugar así, que yo ya los veo un poco indignados hasta cuando tienen que colocar 2 sudaderas en el suelo. Joder, yo y las mochilas del colegio. Organizabas una pachanga en 0, tío. Tirabas 2 mochilas y fuera. Luego cuando llegabas a casa el compás estaba en 75 trozos, pero Sí, bueno, tú habías ganado a quinto A cuando tú eras de quinto B, ¿no? Que eso esto es. también es una parte importante del fútbol y es que permitió desde un inicio la rivalidad o la competitividad entre barrios. Hablábamos antes de los primeros chocolateros que fueron muy avispados porque a la hora de vender chocolate, que sí que es verdad que estamos hablando de la década de los 20 del siglo pasado. O sea, ya eso, 105, 110 años tranquilamente desde que se inició esto, donde el chocolate tampoco era un bien muy común, digamos que era de niños ricos o de gente pudiente, pues aprovecharon ahí para meter en las tabletas una especie de cromo que, digamos, hiciese de envoltorio, y esto pues ya desató la tormenta perfecta, ¿no? Porque si al niño ya le gustaba el chocolate de por sí, pues imagínate si encima trae los cromos. Y este bucle pues dio lugar eso, a fiebre por el cromo, fiebre por el chocolate, mezclamos azúcar y fútbol, y eso es una mezcla prácticamente imparable, y de aquí me llama la atención que nace el coleccionismo, que es una cosa que hoy en día tenemos muy presente, de hecho con las propias camisetas retro, pero de aquella pues no existía porque no se había dado el producto. Fueron los chocolateros al principio, pero luego cosas llamativas, caramelos, pastillas de la tos y papel de fumar. Es decir, la gente que se lucraba del deporte eran precisamente de ámbitos que hay que mantener lejanos al deporte, o que deporte-salud, en este caso, no se puede entender la mano. Sí, 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 sí. Y luego, bueno, eso, sobre todo el tabaco, ¿no? Es lo que más te podía llamar la atención, obviamente, esos caramelos. Pero bueno, los caramelos, date cuenta que en aquella época los caramelos tampoco eran considerados un diablo. O sea, el azúcar no era el diablo de aquella, el azúcar era casi un Claro, bien esto lo esencial, tío. estamos hablando un siglo después, que qué dirá la gente cuando vea lo que se hace hoy en día, pues eso, dentro de 10 100 años. Me llama la atención que toda esta idea surgió incluso antes de que se profesionalizase el fútbol en España. En junio de 1926 es cuando en España ya se reconoce el fútbol como una práctica profesional, y estos movimientos de marketing o estrategias son anteriores, o sea que eran unos auténticos visionarios, pero lo que me llama la atención en especial es cómo se lucraban sin que los jugadores recibiesen ni un solo céntimo. Estamos hablando de un negocio en el que el futbolista no es que reclamase nada, porque tampoco podía de aquella. Estamos hablando de época de preguerra y posguerra, donde no estaba la cosa tampoco para reclamar muchos derechos. Se medían los aplausos, las opiniones, los centímetros de falda. Igual estaba un poco feo andar pidiendo dinero. Incluso figuras como la de Ricardo Zamora, que es considerado el primer deportista futbolista profesional de España, Ujú. no percibieron un solo céntimo. Mira tú qué negocio había aquí con los malditos cromos, que de aquella no eran ni cromos. No, eran troquelados, o sea, troquelados no, era tiras de papel con el dibujo hecho, no era ni foto tampoco, o una foto mal hecha, ¿no? De hecho, aquí en Asturias, creo que fue Plin, Chocolate Splin,
que fue la primera, bueno, los primeros chocolateros que hubo aquí en Asturias, eran los primeros que ya sacaban cromos del Sporting y del Oviedo. O sea que, y creo recordar, creo que haber leído también que había algún cromo bueno, no era el Langreo, era el Círculo Popular de aquella, pero bueno, que era fútbol regional, pues se sacaban fotos de futbolistas de fútbol regional. O sea que, imagínate, y no veían, lo que dices tú, no veían ni un chavo. Claro, un fútbol regional que por lo menos aquí en Asturias, en la zona de las cuencas mineras, Caudal Deportivo, lo que hoy en día es el Unión Popular de Langreo, estamos hablando de un fútbol donde había mucha industria, había mucho dinero, sin ir Mucho más lejos, dinero, el eso Real es. Avilés Industrial, pues hasta en los años 90, sin ir más lejos, estuvo en segunda división porque al fin y al cabo eso, había industria, había dinero y aquí pues había cierto músculo económico que aquí se perdió, pero que por ejemplo en País Vasco hoy en día sigue. Sí, sí, sí. Pero date cuenta, ¿quién manejaba la pasta? O sea, ¿quién compraba esos productos? Pues no solo gente pudiente, sino pues podía ser a lo mejor de aquella sería, pues esos que trabajaban en acero, bueno, Vizcaya, pues imagínate, todo lo que es el tema de entramado del puerto, ¿no? Todos los que trabajas en el puerto, pues donde había pasta, donde se movía todo el tinglado. Y a medida que pasaba el tiempo, esto iba reportando más y más ingresos y entonces ya se sumaron a esta corriente las grandes editoriales como Bruguera y aquí hubo un evento canónico, vamos a decir, en 1951, si no me falla la memoria, y es que Stanislao Basora es el primer futbolista en cobrar derechos de imagen, o lo que hoy en día consideraríamos derechos de imagen, pero no es hasta el 62, 11 años después, cuando Alfredo Di Stéfano los cobra y pone patas arriba lo que venía siendo Chamartín. Siempre puso en candelero al bueno de don Santiago Bernabéu y todo a raíz de un anuncio de medias. Claro, estamos hablando de una España primitiva, no, lo siguiente. Lo siguiente, tío, es que estábamos en la época de los yeyés, ¿no? El Madrid de los yeyés era una época en la que se empezaba, bueno, las minifaldas sí, pero ojito, esto era, tú no podías, futbolista era un macho. O sea, el ejemplo de macho. Y ver a Di Stéfano, que bueno, la foto, la foto que te pasé, tú ves a Di Stéfano, o sea, de cuerpo para arriba, pero el cuerpo para abajo tiene unas medias, son piernas de mujer. Y dice, Di Stéfano, él decía, si yo tuviese piernas, vestiría medias, o sea, si tuviese piernas de mujer, vestiría medias X, ¿no? La marca. 150.000 pesetas, Borja, de la época. Es un pastizal, amigo, un pastizal. Pero ¿qué pasa? No, Que don Santiago Bernabéu, el manchego, muy macho, como él decía, es muy de la época, vamos a dejarlo muy de la época. muy de la época, pues esas cosas no las veía. Y entonces montó un pifostio El de la hostia. propio Opus Dei y la gente cercana a Santiago Bernabéu le metió caña por ello y le vinieron a recomendar que se borrase el anuncio porque aquello no podía ir con los valores del Real Madrid. Que aquí no es una crítica al Real Madrid, que al final es una crítica de la época, ¿no? Porque eso hubiese pasado pues prácticamente en el 95% de los clubes, ya no te digo de Primera División, sino de España. Sí, 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 y del mundo. O sea, esto lo haces en Italia y pasa lo mismo o más. Lo gordo fue que De Stefano, pues con sus santos huevos, vamos a decirlo así, dijo que no se negaba, que no, que él cobraba el dinero, que hacía el anuncio y pista. Que sí, que luego quería tal. Luego al final lo que hicieron fue retirar el anuncio y creo que al final fue Bernabéu el que pagó a la A la empresa. propia marca. Les reembolsó el dinero que ellos habían pagado por Di Stéfano y al final la marca tuvo el anuncio gratis, que fue el gran movimiento. Y se dio a conocer porque evidentemente hubo un revuelo interesante. Pero Di Stéfano no era la primera que anunciaba algo así, porque había anunciado en River, había anunciado cigarrillos, pero de aquello no había cobrado ni un solo chavo. O sea, esto fue cosa de los directivos de River Plate que bueno, pues también nos llama la atención, ¿no? Aquí medias, allí tabaco. El tabaco, como puedes ver, no tiene nada que ver con el deporte. Pero bueno, aún así, todavía se sigue viendo por futbolistas como Chesney en el Barcelona o mítico Johan Cruyff. Era un fumador empedernido, pues lo que pasa es que son casos excepcionales, ¿no? El tabaco no está relacionado con el deporte, pues ahí lo tuvimos. En los años 50 en River Plate, pues el River pues se lo asoció con esta marca de tabaco y de hecho los que sacaron rédito no fue Di Stéfano, sino que fue River, los que sacaron pasta gracias a ese anuncio.
Claro, había también mucho desconocimiento de lo que decíamos antes. Los derechos de imagen o demás, por aquel entonces, pues Nada, directamente no es que escaseasen, si es que no directamente existía. no había. Hablabas de Cruyff, fumador empedernido y visionario, otro de los visionarios, porque en una España, que todo esto que estamos hablando es contexto España, en la que no se pagaba por publicidad, el tío monetizó el nacimiento de su hijo Jordi. Les dijo a la prensa, oye, mira, vosotros me sacáis contenido de forma gratuita cuando estoy en el campo, pero lo que haga fuera del campo en mi vida privada, eh, cualquier exclusiva vais a tener que pasar por caja. También de manera muy interesante les preparó un book para comprar las fotos y hubo gente que le criticó. Fue esto en los años 60, si no me equivoco, que es una época donde en España cambia totalmente el deporte porque aparece la figura de la televisión, una televisión que hoy en día tenemos muy normalizada, que de aquella evidentemente no estaba en todos los hogares del país y mucho menos había 3 o 4 como hay por aquí ahora mismo en estas épocas por casa y que daban el partido del domingo, un evento pues principal de la semana donde toda la gente se reunía en torno a la televisión como si fuese la del vecino, se reunían vecinos incluso para llegar a verlo y esto por una parte fue positivo porque acercó el deporte a los aficionados, pero por otra parte tuvo su parte negativa porque quitó a gente. La gente se dio cuenta de que podían ver el partido desde su casa y no tenían que ir al estadio. Este perjuicio económico que me llama la atención se subsanó con una especie de derechos televisivos. Al fin y al cabo, mira, estamos hablando de derechos de imagen, derechos televisivos, pero ¿qué pasa? Derechos televisivos de la época. Se le pagaba al club local X dinero por cada asiento o butaca vacía. Evidentemente esto era poco, no les daba para cubrir gastos y los clubes se pusieron en pie de guerra y una de esas estrategias que siguieron viendo que la televisión era inamovible y que difícilmente a Televisión Española, canal único por entonces, se le iba a quitar ese monopolio, decidieron hablar con el patronato de apuestas mutuas, lo que viene siendo loterías y apuestas del Estado, y les dijeron, oye, mirad, vosotros estáis sacando aquí mucho dinero por el fútbol, como no nos deis un pequeño porcentaje, nos vamos de aquí, hacemos huelga y sin fútbol no hay quiniela, vamos a decir, actualizarlo a día de hoy. Y claro, estas cosas de dinero con dinero se resuelven. Llegaron pronto a un acuerdo. Sí, además esto fue relativamente cerca, nos pilla, ¿eh? Esto fue en los años 80, creo que fue el 80-81, ¿no? Es lo que había leído. Yo lo tengo más cerca de la década de los 70, que es cuando empieza a Ah, cambiar bueno, un sí, poco cuando el empezó panorama, porque también aparece justo con la televisión, la parte de la que hoy vamos a hablar, las marcas y la publicidad, patrocinios, porque los futbolistas empiezan a exigir a las marcas cobrar por vestir sus productos. Todo esto también por la influencia francesa del Saint-Étienne, que los Eso. patrocinaba o los vestía Le Coq Sportif, y Le Coq Sportif a los jugadores del Saint-Étienne sí que les pagaba. Y entonces, pues bueno, Pirri, Asensi y Migueli lideran una pequeña revolución. De aquella no había un sindicato como tal de futbolistas, tardarían muchos años en llegar, pero sí que es verdad que empiezan a exigir pues cierto rédito económico y lo logran. ¿Y qué pasa? Que también, viendo la televisión, muchas marcas se dan cuenta del altavoz que tienen ahí presente y empiezan a publicitarse en las camisetas, pero con muchas limitaciones, que a mí me llama la atención, pues que Teca, Zanussi, Balay y demás acaban anunciándose, pero es que si ves las condiciones que les ponían, se te quitan las ganas. El tamaño, menos de 12 centímetros cuadrados, creo que eras en caso de logo, o menos de 100 centímetros cuadrados en caso de que fuesen siglas. Posición solo en la parte delantera y luego lo único que me parece normal o que yo comparto es que no podían tener mensajes políticos o religiosos. Pero aún así, las marcas anunciaron. Que todo empezó en Alemania. Bueno, Sí, miento. No empezó en Alemania, empezó en Argentina, porque Boca Juniors fueron los primeros que hicieron esa publicidad, era de la marca Crash, pero fue las sudaderas, no la camiseta. Pero en camiseta, todo empezó en Alemania, en el Eintracht Braunschweig, perdón por el alemán mío, que es macarónico, que fue en 1973. Y la publicidad, amigo mío, fue Jägermeister. O sea, todo empezó con un nada chupito mejor para salir al partido ya a caliente, tono, a punto. caliente, Claro, caliente, yo caliente. estaba pensando hoy que estas limitaciones nos iban a quitar estampas curiosas como la del TSV Hardware, no sé si sabes de lo que te estoy Sí, sí, hablando, sí, 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 sí. un equipo austriaco, si no me equivoco, que el año 2024-25 salió con 31 patrocinios, Sí, que sí. aquello parecía el cartel de Laos, más que una camiseta de fútbol.
Sí, 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 le falta camiseta a la publicidad, ¿eh? Sí, 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 no, es una salvajada. Es que están las tres equipaciones, exagerado, tío, pero es que todo. Y el pantalón flipes también, ¿cómo va? O sea, es que esto, Sí, sí, van hasta arriba. Por eso te digo yo que estas limitaciones, pues hoy en día hay ciertos clubes que no se las pueden ni plantear. Por último, por ir cerrando un poco el contexto y ya pasamos con tu parte, se abrió un nuevo mundo, el de empezar a vender cosas. ¿Qué pasa? Que la televisión acercó que en Europa la gente ondeaba bufandas cuando había un gol, se trajeron las bufandas, eran de lana, pero claro, aquí en España, como comprenderás, las 5 primeras y las 5 últimas jornadas de liga en Sevilla, a lo mejor ir con una bufanda de lana era profesión de riesgo. todavía tengo yo bufanda de lana, ¿eh? Claro, pero digo, aquí por lo menos podría calar en cierto grado o en ciertos meses, pero hay partes de España en la que descartamos ya automáticamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo te digo que yo tengo todavía una de Langreo, me la regaló mi suegro, de las primeras que tuvo él en casa. O sea que te puedes imaginar, y las primeras, el Langreo, pues mi suegro lleva siendo socio del Langreo desde que se fundó, pues esta debe ser de los 70 por ahí. O sea que imagínate todavía, y aguanta como el primer día, ¿eh? O sea, lana de la buena. Mientras no Pero la metas a la secadora, yo creo que esa sí, sí, no, no, bufanda no, se nada, mantiene con nada. los años. A mano, esto con Norit. Se lava con Norit y pista. Las bufandas no funcionaron, pero lo que sí funcionó fue las camisetas. Empezaron a haber ingresos de publicidad de las propias marcas que querían anunciarse, de las propias marcas que querían vestir a los clubes. Y luego también aquí, que me perdonen la palabra, se empezó a prostituir un poco el fútbol o lo que conocíamos como fútbol, porque empezaron a ficharse futbolistas prácticamente ya por las camisetas que iban a vender y luego pues empezamos a ver contratos, que esto sí que es verdad que es más reciente, en la que el futbolista, si no recibe dinero, como es el caso de Neymar, creo que era en París, no saluda, no firma autógrafos, no se para con los aficionados. Y claro, llama la atención, ¿no? Cómo en un siglo, porque fue en un siglo clavado, hemos pasado de que los futbolistas eran las víctimas a acabar siendo los verdugos. Siendo las estrellas de todo, tío. Siendo los que manejan todo el cotarro. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de Beckham. Cuando Beckham firmó por el Madrid, casi todo el mundo pensaba que era más un fichaje de marketing. Es un claro ejemplo de fichaje de marketing, porque que ya se calculaba el número de camisetas que te iba a vender. Claro, O es que como fichó. abrimos ahí un panorama, una veda, la verdad que bastante curiosa, en cierto grado entendible, pero no sé hasta qué punto es ético, ¿no? Como ahora mismo pues hay muchos influencers, muchos streamers, muchos youtubers que directamente forman partes de equipos, más que nada para dar visualización o visitas en redes sociales, ¿no? Que es un poco lo mismo, Sí, pero aquí tiene incluso menos sentido o a día de hoy le vemos menos sentido. sí, 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 sí. Además que sí, además que son estrategias que no valen para nada, que deportivamente no te va a añadir nada. Económicamente, pues claro, sí, pero bueno, a ver, un mastodonte, por ejemplo, como el Madrid, ¿qué necesidad tenías? Bueno, en aquellos tiempos a lo mejor quizás sí, pero ahora mismo ¿qué necesidad tienes de vender más camisetas de lo que vendes, siendo un mastodonte como eres? Por ejemplo, si te pilla un Getafe, pues a lo mejor un Getafe eso sí que le venía de puta madre. Claro, y O- también hubo clubes que dentro de esta fiebre también de las camisetas, ¿no? De querer lograr el máximo rendimiento, porque claro, las camisetas al fin y al cabo sabemos que se fabrican en Bangladesh, Pakistán y demás, que salen Ujú. por 4 duros, como solemos decir, y que se venden por bastante más. Hubo clubes que intentaron internalizar la producción de camisetas como el Athletic Club, pero los números no salieron. ¿Por qué? Porque hay unos gastos logísticos, hay unos gastos de publicidad, hay unos gastos de envío y demás, y por ejemplo conseguir una camiseta del Athletic Club cuando vestían marca propia fuera de Bilbao, ya de la propia ciudad casi, o de la provincia, si no queremos ser tan dramáticos, era complejo. Y entonces pues se forma otro panorama de que al fin y al cabo tienes que depender de las grandes marcas, de Adidas, de Nike, de Puma. Y a día de hoy también estamos viendo un poco la democratización de las marcas porque muchos clubes pues están vistiendo Adidas, que yo tenía por aquí una pequeña pullita, y es que al fin y al cabo esas prendas que visten los clubes son prendas de catálogo y todo se entiende con esos bajos precios porque hay niños cosiendo. De hecho, hay aquí una investigación realizada por la ONG Transparentem entre 2022 y 2023 en Madhya Pradesh, perdón, un estado de la India, donde se confirma que había niños cosiendo, elaborando camisetas y también recogiendo algodón, una práctica común en China, Mali, Benin, Chad o la República Democrática del Congo. A partir de los 12 años ya los ponen a trabajar. Y todo esto es que acaba llegando a este punto de cómo se ha
comercializado el fútbol hasta fenómenos de eso, de que nos aprovechamos de absolutamente todo. Es que es un poco un discurso vacío, porque al fin y al cabo yo voy a acabar comprando la camiseta del equipo, o si no voy a comprar a Tai camisetas, la voy a comprar en el club, pero llama la atención cómo todo ha derivado en esta, como decimos, prostitución del deporte. Es una hipocresía continua. Yo pienso también, ¿no? Sí, yo quiero mucho mi club, voy a comprar la camiseta de mi club, pero es que también estás pagando, estás fomentando, ¿no? Que siga habiendo, pues eso, temas de explotación infantil, a saber las condiciones en las que trabajarán también. Pero bueno, es que tampoco, si te pones a pensarlo, es que pasa con todo. Esto es la ropa que te pones, viene todo de allí también. O sea, tus vaqueros, tus pantalones deportivos, tu ropa interior, prácticamente todo el tema de este tema de textil está todo prostituido si te pones a pensarlo de esa manera, tío. Sí, Pero pocos vamos, productos de yo, kilómetro yo, yo cero. sigo pensando que es una exageración lo que se paga hoy en día. 100 euros por la camiseta de tu equipo, por mucho que tú quieras apoyar a tu equipo, 100 euros, a ver, las economías no están para esos gastos. No sé, yo no lo veo. Aparte que hay 3 o 4 versiones, porque hay una versión competitiva, una versión fan, una versión no sé qué, y cuando te pones a mirar, no es que no son 100 euros, son 120 a lo mejor con todos los parches, si quieres llevar los parches de la Liga, parches de Eurocopa, parches no sé qué. Es una salvajada. Hace unos años pagabas 50 euros y ya te parecía caro, pero es que si es que ha subido exagerado. Luego que no se escandalicen porque tiremos muchos por comprar las réplicas. Una réplica buena, que la lavas y no se va desgastando, por 30 euros la consigues. 30 euros. O Incluso sea menos, sí. que yo incluso menos, que es lo que yo te lo comenté en estas últimas vacaciones, pues me he pillado un outlet y me he sacado, pues es que me quedé sorprendido porque tenía una falla que a lo mejor era un hilín o algo así, rata, pero por 20 euros me cogí una camiseta de un equipo de primera. Y es la oficial, pero por 20 euros, por una simple falla. Entonces, no sé, se está pasando ya este tema. Es un melón que ya está abierto y que nadie hace nada con él, pese a que está ahí encima de la mesa, están todas las moscas alrededor. Pero bueno, es un poco también lo que en cierto grado tenemos. Volvemos a tiempos mejores y me traes anuncios y demás de la época, Bueno, que lo que la tú verdad quieras. que haciendo el Remember, salen auténticas joyas. A mí me viene a la cabeza, no sé si te haré spoiler de algo, los de Yoga Bonito y los de Ronaldinho con Danet Danone. O sea, esos para mí son mi infancia total y absoluta. Estar ahí en YouTube, en aquel primitivo YouTube, los vídeos cargando a calidad mínima que tardaban 1000 años en cargar, y ojo que te llamasen al teléfono, que a mí, por ejemplo, en casa se me cortaba el internet, y esperando a ver a Cantona, esperando a ver los edits de Ronaldinho. Y claro, a ti te pilla mucho mayor que a mí, pero vamos, es que aquellos anuncios daban la vida. Los de Danet, por ejemplo, pero los de Danet empezaron Ay, te lo tengo apuntado aquí. No lo sabía, o sea, no me acordaba de ello, pero empezaron con Caminero. José Luis Pérez Caminero y Sergi Bruguera, colega. A mí me quedan un poco lejos esos ya. Yo soy de la época de Ronaldinho. Claro, a mí, pues tú fíjate, Caminero Bruguera, Morientes, el Moro y Gerard, cuando jugaba en el Barça, por lo que es tu Rivaldo y Ronaldinho, Michel y Risto Stoikov, cuando ya estaban retirados, también salieron los anuncios. La verdad que Danet se apuntó, o sea, tuvo una época lanzando años que se marcó unos anuncios cojonudos. Además es que eran pelotazo. Esto de a mí me daban dos, luego llegó Márquez, pues esa coletilla de a mí me daban dos, pues al final la cosa fue que se ha quedado para toda la vida. No eran Danet, eran Natillas Danone. O sea, nosotros Incluso ahora se llama Danone, pero nosotros eran Natillas Danone. No era Danone ni. el O sea, mítico repetimos con el gesto de Ronaldinho, ¿no? Yo creo que son cosas que quedan en la memoria. Además, recuerdo que Danet en aquella época incluso tenía una página web, que claro que yo era la novedad, en la que hacías cuestionarios, digamos, de estos quiz de preguntas y respuestas, ibas alcanzando puntuaciones y las propias tapas te traían código. Y yo me acuerdo de unas viciadas cada vez que daban conseguíamos un regalos. paquete en casa, increíble.
Y llama la atención eso, que te queda en la memoria y es que yo voy al supermercado y hay días que directamente ya eso piensas en Danet Danone, ¿cómo era? Danone listos No, eran para... natillas Danone listas para tomar. Es que ya Como son me melodías gustan. Exacto, es que son melodías que te quedan ya Para para toda la siempre. vida, tío. Para toda la vida, sí, sí. Pero bueno, atiende una cosa. Natillas Danone no fueron los primeros. Yo te he encontrado un anuncio de Johan de pinturas Bruguer, Casi que nada. era exagerado, tío. Johan Bruguer, que decía, solamente él lo ves pintando, entra en casa con los botes de pintura, pues en el 77, y solamente lo oyes en su catalán holandés macarrónico diciendo Pinturas Bruguer, esta es su marca. Eso es lo único que decía en todo eso, con su melenilla, buah, estaba también en su prime. Pues ese fue el primer futbolista, digamos, que se anunció. Pero bueno, no fue el único. Date cuenta que luego, aparte de esto de Nati Sanone, aquí en España, pues tuvimos también la selección española. En el Mundial 82, pues fue un boom, ¿no? Creo que te enseñé el anuncio de Coca-Cola con Arconada. Pues hay uno más mítico que es con Emilio Tucci. Ves a todos los futbolistas de la selección vestidos con Emilio Tucci y Arconada haciendo una estirada ahí con un A traje. mano cambiada, ¿no? ¡Buah! Exagerado, tío. Pues salía Kini, salía eso, Arconada, salía Gordillo, creo que salía también. Vamos, estos anuncios, cualquiera puede, si la gente quiere verlos en YouTube, busca eso, anuncios España 82 y sale Coca-Cola, sale ese de Emilio Tucci. Hay uno que también quiero hablar de él y me llama mucho la atención, tío, que es el de René Guita. Yo pensé que íbamos a hablar de cuando la selección española fue Operación Triunfo, que eso también fue una especie de patrocinio, ¿no? Fue un poco para sacar adelante aquella primera edición. Me daba vergüenza ajena, así que eso no puse nada. Ni lo comenté, tío, porque viendo cómo cantaban. No, 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 no. Yo te voy mejor a Higuita, tío. Higuita tiene ahí una marca que se llama Frutiño en Colombia, que es como el tan. El tan, para que nos entendamos, es esta bebida que tú echas pues, para hacer zumos con el agua, ¿no? Pues bueno, pues en Higuita, el escorpión que vimos que hacer en Wembley no lo hizo eh, en Wembley, sino que lo hizo aquí. Se le salió la cosa, hizo lo del escorpión y se había seguido ahí haciendo con eso, con el anuncio de Frutiño, ¿no? Te llama mucho la atención porque, bueno, dices tú, pues bueno, lo hizo en Wembley, no, pues en Wembley no, lo hizo en un anuncio para la televisión colombiana. Pero yo, si quieres anuncios buenos, míticos, míticos, míticos para los futboleros, o sea, los de café para cafeteros, son los de Nike. Los de Nike era una Nike. maravilla. Nike hubo un tiempo que a mí me tenía enganchado. Luego Adidas intentó hacerle la competencia con el partido de José, creo que se llama, ¿no? Que intentan capitanear y hacen el equipo con, recuerdo, Beckenbauer, 16 y demás, pero muy lejos de los de Nike. Nada, Hay una nada. época, yo creo que es en los 90, ¿no? Corrígeme si me equivoco, en los que Nike, 90 a principios de los 2000, se sacan... Sí, el primero es 1996. Es el de Nike cuando están en el Coliseo de Roma y tienen que enfrentarse a un grupo de salvajes y el portero era el propio demonio, ¿no? Y ahí ves a Maldini, ves a Kluivert, ves a Thomas Brolin, el mítico Thomas Brolin, que además venía, pues casi venía de su prime, ¿no? Por el del Mundial de Estados Unidos, estaba jugando en el Parma, además con la camiseta del Parma. Ronaldo, y Ronaldo es el que asiste a Ari Cantona. Y Cantona es el que con su mítico se levanta el cuello. De aquella yo creo que todos los chavales nos levantábamos el cuello de la camisa y decía, hace así, dice, ¡buah! Y pulveriza, o sea, le mete un balonazo al demonio que lo atraviesa y lo hace explotar, ¿no? Aquel fue el boom. Fue el inicio, porque luego vendrían, basándose un poquitín, por ejemplo, en el FIFA Street, harían The Cage, que eran grupos de 3 jugadores en un duelo. Pues este Hideo Nakata, estaba Edgar Davis Cannavaro, me suena también que estaba. Edgar Davis, estaba Denilson, Ronaldinho, un equipo con Denilson, Ronaldinho y Ronaldo. Equipazo. Luego otro que estaba Mendieta, el Piojo
y Hernán Crespo, creo que era. Luego estaba otro con Saviola. O sea, era una playa de jugadores de la Virgen. 24 jugadores. O sea, fue la vez que más futbolistas metieron. O sea, metieron en toda la plantilla que tenían de Nike. Todos los que tienen en nómina, todos metieron para allá. Hablabas ahora del FIFA Street. Cualquiera saca ese juego hoy en día, en el que no había faltas, todo valía y poco más, y asesinar al contrario era el premio, ¿no? Yo creo que cada vez que jugaba con mi hermano era más hacerle falta ya la frustración de que no pitasen que al propio intentar ganar. Yo ya saqué los combos, tío. Yo intentaba buscar los combos más posibles para reventar al portero, ¿no? Era siempre lo que buscabas. Pues atiende, te hablo de Nike, pero es que los de Pepsi, ojito. Los de Pepsi hubo una época que para el recuerdo, yo creo que de todos los que somos amantes del retro, queda lo de, yo digo Pepsi, que soy de Fuenla, el de Fernando Torres, ¿no? Pero uno muy bueno, yo creo que el mejor que más me gusta a mí de Pepsi es el de, hay dos, uno, el del oeste, que te enfrenta al Manchester United contra el Madrid. Con la brujita Verón, si no me equivoco. Eso es, la Brujita Verón con un caballo lanzando una falta y va a lanzar la falta a Beckham y la tira un caballo y con tan mala suerte que le pega a Roberto Carlos que estaba afeitándose la cabeza, ¿no? Y luego el otro que es el de Roma. Y ya está Beckham con perdón, gladiador romano, con su melenilla, ¿no? Y esa es una etapa. El de Roma, mira, estaba Raúl, Roberto Carlos, Totti y luego Torres y Ronaldinho. La verdad que es el de Roma, o sea, está de puta madre, tío. Eso está muy, 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 muy guay. Y no sé, más anuncios así que tenía apuntados, bueno, los míticos. Los míticos de la Renault. Claro que Los sí. de, los de Renault, La tío. gran figura de Prosiquito. Prosiquito, Amunique y el tren Valencia, que yo no me acordaba, y era el tren Valencia, era con el muñeco que decía, ¿cómo era? No, era el juego que decía, vámonos de fiesta. Y otro que era, si lo aprietas, y el de Prosiquito era que si lo aprietas le colgaba si lo aprietas se Se lesiona. lesiona. Claro, son anuncios que yo, por un lado, he hecho en falta, ¿no? Porque digo, joder, perdón por la palabra, qué bueno era volver a ver estos anuncios, pero en muchos casos, si los analizas un poco, son muy cancelables. O sea, Hostia, más que nada porque a ver qué futbolista se deja, entre comillas, humillar. Que tampoco es humillar, pero bueno, a ver qué futbolista se permite empezar que se bromee con una lesión suya o que es algo constante. Y de aquella, vamos, era la tónica. Y muchos otros anuncios de antes, que eso sí que metían miedo. Ya cuando metías mujeres, bebidas y demás, aquello, vamos, era para encarcelar a... Vamos, que los podías encarcelar de aquí a allá. Pero imagínate ahora. Sí, sí, sí. No, no sé. Yo, por ejemplo, lo de Monique no lo hubiese hecho tampoco. Y lo de Prosinsky tampoco. O sea, eso de si me tocas me lesiono. A ver, sí que el muñeco por lo visto se vendió como churros también. De hecho, Renault tenía una promoción que tú comprabas una, Sí, sí, una sí, yo, Kangoo y yo te me regalaba acuerdo. el muñeco de los cojones. O sea, que Yo creo que eso fue imagínate. por el 2006 o por ahí. Yo creo que fue el año de Prosiquito. Más que nada porque me acuerdo que eran los años, sí, igual estoy jugando un triple, los años en que Alonso estaba en Renault en Fórmula 1 y Eso es. Renault, creo que es en 2006 con el Megane, logra coche del año, o sea que son años buenos para Renault y es cuando hacen la promoción de Prosiquito. Yo creo que queda un poco por esas fechas. Sí, 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 debe ser por ahí, sí. La verdad que es que, bueno, hicieron un pepino de promoción que poco, vamos, sacaron, seguro que vendieron Kangús a dolor, solamente por el Amunique o por Seneki. Y yo más anuncios así, bueno, hay otro que ese también mola, que es el de Butragueño. Había un futbolín. Para los que no lo sepan, pues nosotros cuando no teníamos consolas jugábamos a futbolín. Y eran futbolines pequeñinos y yo tenía y ese futbolín de Emilio Butragueño, pues yo no lo tuve, lo tuvo mi primo y unas viciadas de cojones, tío. ¿Era el típico futbolín que podías volcarlo cuando ibas perdiendo o cuando te iban a meter gol podías levantarlo? Sí, 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 sí. Sí, sí, el típico futbolín de mierda, vamos. Porque no, era todo de cartón piedra que salía volando. Pero bueno, como salía Emilio Butragueño, además Butragueño 86, tras la exhibición de Querétaro contra Dinamarca, pues imagínate. Era el regalo que todos los niños queríamos para Navidades, ¿no? Pues mi primo lo tuvo y fue un bastante, bastante, bastante potente, tío.
Y no sé, más anuncios así tampoco. Bueno, es que yo creo que si queremos que la gente pues se acuerde mucho de esos anuncios, retro, los de Nike, yo sí hay que recomendar los de Nike. Nike y PS. El de Nike era el de Nike del aeropuerto. De Brasil, ¿no? Sí, sí, el aeropuerto de Brasil, que estaban todos haciendo filigranas, que te quedas tú y dices, madre mía. Que fue justo fue en el 2002, creo que fue, sí, justo, el Mundial 2002, que fue cuando ellos fueron campeones del mundo. Es que era un equipazo. Rivaldo, Ronaldo, De, eh, de Nilsson, yo creo que también De aparece en ese Nilsson vídeo. estaba también por ahí, Roberto Carlos. Sí, la Brasil de aquellos años. Años Cafú, después, o meses después, también es cuando publican el anuncio este de Olé, que es Figo, digamos, vacilando o intentando vacilar también a esa selección brasileña. Que no sé si aparece Cristiano Ronaldo y demás. eso es. Bueno, anuncios, en ese caso, pues bueno, que sí que tendrían cabida hoy en día, pero que tampoco me imagino yo. Sí que es verdad que parecía hace un tiempo, no hace unos meses, hace unos años, que Nike podía volver a tirar por ahí, pero me temo que la publicidad hoy en día se está enfocando de otra forma. Nada, no están, yo creo que no están consiguiéndolo, tío. No. Y es que no lo van a conseguir. Anda que de hecho, por ejemplo, aprovechaban ese impacto de los futbolistas para vender lo que se lleva. Lo que quieren intentar volver a sacar ahora, como es Total 90, Sí. fue básicamente era por eso. O por ejemplo las botas de Nike, más que camisetas, yo creo que tiraban más por las botas. También, porque Hombre, ahora lo estaba pensando mientras hablábamos, tampoco tiene mucho sentido volver a los anuncios cuando una publicación en redes sociales va a llegar a mucha más gente y les saldrá seguramente también más barata y a nivel logístico, pues bueno, mucho más sencilla. sí, pero no tienen el mismo, no sé, no tienen el mismo impacto, yo creo, ¿no? Para Claro, mí, pero o eso sea, a lo para ti y mejor para para la mí. gente, a ver, sí, claro, para vosotros a lo mejor sí, pero yo para mí me gusta más que tenga algo cinemático, digamos, si por llamarlo así de esta manera, ¿no? Por ejemplo, el contexto de este guión que hicieron del Coliseo de Roma, todo ese tal, además con los efectos especiales, como está la tecnología digital ahora mismo avanzada, eso puede ser una salvajada. Ya atiende, si lo ves ahora, no ha envejecido nada mal. Esto lo hablamos mucho, yo lo hablo mucho en el podcast de cine. Hay efectos especiales que te envejecen con el culo, pero si te pones a ver estos anuncios, es una auténtica salvajada. Mismamente el de The Cage, de la jaula, eso está. Vamos, el nivel de cinematográfico que tiene es una salvajada también. Claro, pero eso para ti y para mí, repito, porque para el adolescente de 14, 15 años que esté en casa tranquilamente merendando, Va haciendo cuanto así, más fácil sea coge el scroll, exacto, a scroll, eso es. y cuanto Eso es. menos tiempo, mejor. ¿Algo más que me quieras traer? ¿Marcas de Tecca, Zanussi, Balay? ¿Alguna cosa que quieras resaltar? Porque también son muy míticas esas marcas. Al final, Pirelli, Inter, Madrid Tecca, Dani al Español, que de hecho el Español recuperó la marca de Dani. Hay marcas que asociamos a clubes y que yo creo que pase lo que pase, va a ser lo que recordemos. Recordemos que el primero en España es el Racing de Santander, hay que darle el honor, porque ellos empezaron con Teca el 27 de diciembre del 81 con el Santiago Bernabéu. Ojito, solamente 8 años después, o sea, años después sería patrocinador del Madrid, Teca también, o durante 8 años, 45.000 euros. Una Al miseria, año de patrocinio. eso es. Una miseria. Comparado con lo que se paga ahora, una auténtica miseria. Pues 8 años aguantaron con siendo patrocinadores del Real Madrid. Además, no fue algo sencillo que Teca apareciese en la camiseta del Racing, pues tuvo que ser aprobado por la Federación Española de Fútbol con el no del Barça, ojito, con el no del Barça, ¿no? Y el último en hacerlo, el último club que consiguió, que dejó, digamos, mancillada su camiseta, el último que lo ha hecho ha sido el Bilbao, que fue en el 2008 con Petronor. Pero sí, marcas, Marbella con Atlético de Madrid, Helios con el Valladolid, hemos tenido Cajas Tour en tanto el Oviedo como el Sporting, Picolín con el Zaragoza, como has dicho. ¿Qué más? Pues, no sé, Citroën con el Celta. Citroën con el Celta, que ha sido años y años y años. Fadesa es con el Depor. Feiraco. Feiraco, pero bueno, luego años después, claro, yo estoy hablando también Fadesa, sí, luego, desde luego mi perspectiva de... Fadesa o Trincas. Con Trincas estuvieron también una buena temporada el Depor, tío. Sí, sí, o Valencia, por ejemplo, tuvo Cajadoros de Valencia un mogollón de tiempo, luego cambió a Mediterránea.
eh, no sé, Dul con el Rayo Vallecano. Aquella época de terra mítica, ¿no? Con el Villarreal y el Valencia a finales de los 90. Eso es. Pero bueno, las más emblemáticas yo creo que todos, Zanussi, Balai, Teca, Estodelios con el Valladolid, Cajastur, yo te digo aquí, para nosotros los asturianos, Cajastur es algo que es muy nuestro. Y luego eso, Picolín con el Zaragoza y Citroën en Galicia. Y así alguno más, no, poca cosa más. Pero bueno, que todo el mundo sepa que el origen de todo empezó con el Racing de Santander, con el no del Barça. Aquella camiseta del Sevilla de Maradona con Nintendo. Super Nintendo, eso es. Super Nintendo. Que si no me equivoco también la Fiore en aquellos años, ¿no? Bueno, o más tarde con Batistuta y demás Que también lleva la de Nintendo. Nintendo. Llevaba Nintendo, sí. El Sevilla Super Nintendo y la Fiore llevaba Nintendo. Eso es. Publicidades que van a quedar ahí para siempre. Para siempre. Hablamos ahora de publicidades, de anuncios y también hay que hablar, José, de marcas. El otro día veía yo una infografía de revista Panenka con las marcas españolas que vistieron a clubes en primera división, tanto a nivel peninsular como a nivel insular, y me sorprendió que eran muchas, pero muchísimas. Y también una cosa que comentamos mucho, o comento mucho, puedo sonar pesado, y es que en la zona este y del Levante, aquel mapa estaba petado de chinchetas, pero en la zona de Extremadura y demás, aquello estaba desierto, que también refleja un poco, pues bueno, que estos comentarios económicos que siempre se hacen, siempre salen en el periódico y demás, no son fruto de la casualidad. O sea, que al fin y al cabo, pues como decía el otro, existen. Valencia es casi todas las marcas, ¿eh? Sí, sí, tenemos por allí muchísimas. Estaba yo revisando, hay marcas muy míticas. Como en Italia, ¿no? En Italia hay mogollón de marcas, tío, que yo no sabía que tampoco eran en Italia, pero aquí en España, en Levante, la zona de Levante, es que hay mogollón míticas que yo no pensaba. A ver, hay algunas que sí, pero yo no las localizaba todas ahí en Valencia, pero en nada. O sea, en un área, si te pones a mirar, que son 100 kilómetros. En un área de 100 kilómetros creo que están 5 o 6 de las grandes marcas. Sí, lo que viene siendo la franja, digamos, Barcelona-Alicante, aquello era, un auténtico escándalo. Había firmas clásicas, otras no tanto, muchas habituales de pachangas, de equipos también de barrio, como Mercury, que se me ocurre, Rasan, que ahora está teniendo unos años bastante bajos, y otras que también por juventud y desconocimiento no sabía situar, como la gallega Zico, la Balear Gilcor y la Canaria Pi 3,14. Las que sí sabía situar es Yumas, J. Hyber, que yo creo que todos hemos visto esos playeros blancos míticos Sí, sí, sí. de J. Hyber. Y aquí en el norte llama la atención Astore, que durante años vistió al Sporting, también al Eibar, y Austral, que de hecho ahora mismo, mientras estamos grabando, viste al Racing. Astore además también vistió a la Real Sociedad. Eso no me acuerdo Sí, es mal. una marca vasca que yo por lo menos tenía bastante controlada. Yo tengo dos camisetas del Sporting. No, dos. Sí, dos. Tengo dos de Astore. Y están como el primer día también. Además con todo con mucho detalle, ¿eh? Escudo bordado, la marca en bordado también. Sí, sí, sí. Muy buena calidad. Has hablado de Rasan. Rasan ahora está, pues, es más con balonmano que con fútbol, porque con fútbol está solamente con el Alcoyano, creo. Pero, y te lo pasa esta mañana, en sus buenos tiempos, los 80 y los 90, Rayo, Almería, Sporting de Gijón, Valladolid, Cádiz, Málaga, Valencia, Villarreal. O sea, tenía ahí un surtido, o sea, tenía unos clientes bastante potentes. Sí, ahora mismo lo que hablamos al principio, ¿no? Nike, Adidas, Puma se lo llevan prácticamente todo el pastel. Pero bueno, quedan marcas míticas, aunque sí que es verdad que como vamos a ver ahora, pues se han ido reinventando un poco, porque yo, José, tengo que barrer para casa, bien lo sabes, y voy a empezar hablando de Holubi, una marca que peca de ese naming, que son las sílabas de José Luis Vigil, Holubi, el fundador. Aquí la gente no, ya vamos a ver que no se come tampoco mucho la cabeza, tampoco hace falta. Al final, buen material y ya está. Es una empresa asturiana de inicio de los años 70 que tiene sede en Corbera, que para que la gente de fuera de Asturias lo sitúe, es donde está el embalse de Trasona, donde entrena Saúl Cravioto, exacto, medallista olímpico, y donde también tenemos el Paco, que es el parque acuático de Corbera, José, que claro, yo nunca fui, pero claro, ahora mismo con las temperaturas y demás que tenemos por aquí, no sé si es algo de temporada, pero vamos, no invita a ir al parque acuático.
No, yo tampoco he ido, ¿eh? No he conseguido ir este verano, que es cuando se podía ir, pero bueno, tampoco es una cosa que me llame mucho la atención, pero bueno. También podemos decir que tenemos un parque acuático en Asturias, que no es todo en Levante y en Cataluña, ¿no? Claro, O en aquí lo Madrid. único que eso, que igual tienes que venir con el neopreno. Neopreno. Holubi había empezado en los años 70 como distribuidora de otras marcas y es en el 84 cuando con una línea propia pues cala en Asturias y alrededores. ¿Por qué digo Asturias y alrededores? Pues porque estas marcas generalmente, al fin y al cabo, pues pecan un poco de autonomía, o sea, a nivel Localismo, sí. autonómico, sí, localismo, regionalismo, cada uno como lo quiera llamar, pero con dos excepciones que me llamó la atención. He encontrado una camiseta del 94-95 del HNK Rijeka, equipo finlandés, que ya me dirás tú cómo llegó José Luis Vigil a contactar con ellos. Rijeka no es Y croata. sí, cierto, Rijeka es cierto. croata, tío. O sea, pues es que te lo voy a decir, ¿sabes por qué llegó? A través de... Me vas a desarmar todo, entonces, a ver, cuéntame, cuéntame. El Rijeka llegó a través de Yerkan. Uniendo, unimos puntos. Pues bueno, ahí tenemos la parte y a ver si me hilas cómo llegaron hasta el difunto San Fernando Club Deportivo. Eso igual unas vacaciones, ¿no? Por el sur. No, no, el San Fernando, es que sé que era un jugador del Oviedo. Es que llegaron a través de amistades. Sé que muchas cosas hacían a través. Este viajero es muy. No es un trepa, pero sí que, Es que otro sabe que paisano de los de antes. eso, sabe camelarse la gente. Y yo sé que lo de al Rijeka fue por medio de Yerkan y, joder, había otro del Oviedo que se llama Nemaz Grakan, ¿te acuerdas? No, No, bueno, te pasa no que te no voy a tiene mentir. toco, claro. Que si era Grakan y Yerkan, pues se hicieron muy íntimos. Sé que habían hecho amigos de él y pues bueno, pues llegó ahí. Pero en San Fernando sí que no lo sé, tío. Serían unas vacaciones o alguna cosa así. Una semanita por el sur. Pero bueno, el resto, clubes del Principado o comunidades limítrofes. El Real Oviedo, como destacado, creo que es la 93-94 la primera campaña que los visten. Y luego hasta la llegada del Barro, como se suele decir, porque el Hasta primer partido tercera, en sí. tercera división creo que también se juega con esta marca. Pues es lo que visten al Oviedo. Y además con camisetas chulas. Hay una negra con detalles amarillos que es muy, muy guapa. Y hay otra blanca con detalles verdes en el Sí, se me pecho, acuerdo. zona del abdomen, que de hecho el Real Oviedo la reedita con Adidas hace un par de años y lo peta, porque era una camiseta realmente bonita. Luego en Asturias vistieron a Real Avilés y Marino del Banco, clubes míticos de Segunda B. Yo creo que el Marino del Banco, bueno, a día de hoy la viste y es uno de los máximos exponentes de la marca hoy en día. Prácticamente es el único club que la viste. Y luego fuera de aquí, pues la Ponfe, la Cultu y también el difunto también Club Deportivo Orense, que la viste en la 2003-2004. Quien también la viste, y esa es una camiseta mítica, camisetón, que yo crecí con ella, crecí esperando que me valiese, es la camiseta de la selección asturiana de 2001. Cuando la selección asturiana era profesional, no tiene nada que ver con la de ahora de regiones UEFA, y cuando los Abelardo, Esteban y compañía pues se enfrentaban a selecciones nacionales de bajo ranking y ganaban, que de hecho pues llenaban estadios. Sin ir más lejos, el Tartiere creo que es el último partido contra Macedonia, ahora estoy hablando un poco de memoria, el estadio hasta arriba, por ese sentimiento de lo que decíamos anteriormente, ¿no? De rivalidad y de orgullo. Sí, además la camiseta, como dices tú, ¿no? Es la que tenía la gran cruz amarilla por el medio y bordes azules. O sea, la bandera de Asturias. Con el nombre de todos los municipios, digamos, sobreimpresos. Una camiseta muy, muy guapa y que ya te digo yo, yo desde que la vi con 5 o 6 años esperé hasta que me valiese y el primer día que la pude poner, pues me la puse porque eso es un auténtico Es una prendón. joya. Es una joya, es ¿Qué una joya. pasa? Eso que es una joya retro. Conclusiones con Holubi. Si nos remitimos a los datos, es una marca que te puede hundir el club. Estamos viendo al Club Deportivo Orense, a la selección asturiana, al San Fernando Club Deportivo que ha desaparecido. O sea, bueno, hay que tener en cuenta, Al Oviedo se lo llevó al barro. estos datos, ¿no? Son temas interesantes, pero claro, ¿qué te voy a contar de una marca que es que tampoco es de fútbol en sí? Porque sí que es verdad que Holubi en sus inicios, digamos, en el fútbol, pues hace grandes diseños, saca auténticas camisetones, pero al fin y al cabo Holubi es una línea de montaña y de atletismo y también con la parte de Mosconi de natación. Yo, de hecho, pues en primera persona vestí camisetas Holubi de forma, te hacen el cuerpo como un frigorífico
porque son como una mesa de camilla, y de diseños, pues bueno, diseños canallas. Yo creo que los diseñadores de Holubi son los antagonistas de los del Venecia, sin Yo ir más lejos. tengo una camiseta de cuando subí el Angliru, creo que de la primera que corrí cuando subiendo el Angliru, y es de Holubi. Y lo que dices tú, yo tallo una L y ya me habían avisado, pide una M, que pide una talla menos que talla grande, y pide una M y me queda grande. O sea que Eso imagínate. sí, ropa dura, ¿eh? Ropa dura, y los calcetines de montaña muy recomendables, por si alguno se quiere hacer con los servicios. Los de Holubi, decimos, lo que decíamos, son pintores de brocha gorda. Fue noticia José Luis Vigil antes de la pandemia, en 2019, por ser víctima de un accidente de tráfico. Y cuando digo víctima, es porque en la autovía Y, que tú y yo bien la conocemos, fueron arrollados él y su mujer por un kamikaze. Por suerte, aquello quedó en un susto, por lo menos para José Luis Vigil y familia, porque el kamikaze, pues bueno, tuvo peor suerte. Y esa es la última, digamos, novedad que tengo del bueno de José Luis Vigil. Sé que el otro día estuvo en un homenaje que hizo una selección de coleccionistas del Real Oviedo con las prendas Holubi y demás, pero es una marca que, como decimos, a día de hoy, fútbol, pues se debe vestir al marino el blanco, y el resto sí que es verdad que tiene una muy buena línea de montaña, pero muy alejada de lo que decimos, del deporte. Ujú. Bueno, Sí, del deporte, del fútbol. el fútbol pasa con Rasan. Rasan, por ejemplo, está centrada más en el Rasan, perdón. No, es que yo siempre he dicho Rasan y es Rasan. Están más centrados, pasa como en ellos, están más centrados que en balonmano, por ejemplo, o deportes también de montaña, de atletismo, que lo que es en sí el fútbol, ¿no? Que es lo que les dio un poquitín la fama en los 80. Y los 90 de Holubi, pues bueno, y lo que dices tú, talla muy grande, tienes que pedir siempre una talla menos, pero es ropa que aguanta lo que sea. Sí, sí, ropa de calidad en cuanto a lo textil. Otra marca que te traigo, Meiba, empresa catalana nacida en la década de los 40 en Tarrasa, que me llamó la atención dentro de la especialización que tienen ahora en confección de prendas deportivas, o que tuvieron unos años en prendas deportivas, principalmente en la ropa de baño. De hecho, esto no sé si es cosecha propia de Alfred López, redactor de 20 minutos, pero he leído que en algunas zonas de Cataluña al propio traje de baño se le conoce como Meiba, un poco al estilo Kleenex. No estoy ni puta idea, tío. Yo por eso cito al bueno de Alfred López, por si no fuese así, pero vamos, eso parece ser. Desde siempre se han reconocido como la marca icónica de fútbol en Barcelona, intentando que la moda y el deporte fuesen de la mano, y la verdad que méritos han hecho. Hay auténticas prendas magistrales de Meiba que luego repasaremos un poco por encima, porque la calidad era buena y los diseños, pues la verdad que eran preciosos. Otros que tampoco dibujaron con el tema del nombre, porque sus fundadores son Josep Mestre y Joaquín Baiber, que si juntas Me de Mestre, Y la voy a I ver. y Baiber, da lugar a Meiba. Gente que desde el inicio se le ocurrió mucho y que tardó 40 años, que se dice pronto, en poder dar el salto, digamos, al fútbol, y lo hizo vistiendo al Fútbol Club Barcelona, que eso ya es entrar por la puerta grande. De hecho, el Dream Team la viste, el propio Maradona viste también la marca Meiba, y claro, cuando ganas la primera Copa de Europa ante la Sampdoria con esa mítica camiseta Meiba Naranja. color naranja, en esa icónica foto de Ronald Koeman en el 92, pues digamos que ya tocas el cielo. Además, me estuvieron con ellos hasta capa. Hasta Sí, los lo 90. único que Meiba, luego lo veremos, tuvo un pequeño bajón porque, sin ir más lejos, en el 94 entra en concurso de acreedores y en el 97 la marca en sí desaparece. Pero bueno, mientras tanto vistieron a clubes catalanes. Hay aquí un listado: Fútbol Club Barcelona, Español, la propia selección catalana, que eso es otra cosa que a mí me gustaría recuperar un poco a nivel profesional. Claro, no está el calendario tampoco para hacer eventos, ni aunque sea en Navidad, ¿no? Pero las selecciones autonómicas a nivel profesional, Euskadi, Cataluña, que son las que más se están tirando de ello, pues bueno, sería una cosa interesante. Vistieron también al Nastic, Lleida, Sabadell, podemos estar hasta mañana. Fuera de la región, Cádiz, Betis, Racing, Oviedo y Valladolid. Fuera de nuestras fronteras, que esto ya es un salto interesante viendo lo de otras marcas, tenemos al Porto portugués, Cerro Porteño, cruzando el Atlántico, que se dice pronto, o el Andorra. Y los más veteranos se habrán dado cuenta, sobre todo si son seguidores del Atlético de Madrid, que no he mencionado cuando en la década de los 80, a principios, vistieron al Atleti. No lo he mencionado porque aquello acabó en juicio. De hecho, el Atlético de Madrid creo que le reclaman 9 millones de pesetas a Meiba
por una serie de incumplimientos contractuales. ¿Y qué fue cuando firmaron por Puma? Sí, aquellos años en los que, pues, bueno, he estado leyendo un poco por encima, la noticia creo que es del 82, tampoco da mucha información porque está capada para suscriptores del país en concreto, pero bueno, hablan de que ahí, por lo visto, pues la marca ya daba atisbos de que igual algún día acababan liándola a nivel económico. Sí, tuvieron un montón de problemas. Y además, yo me acuerdo que bueno, todavía no había llegado Jesús Gil. Fue poco antes de que Jesús Gil, porque Jesús Gil cuando llegó fue cuando se habían hecho con el contrato con Puma. Estaba todavía Mitre, creo que recordar que era el patrocinador que tenía el Atlético de Madrid. Y bueno, fue un poquitín el que cambió todas las tornas. La verdad que ahora mismo está con el San Andreu, puede ser, o el Europa. Está con el San Andreu. No confundas Andreu y Europa porque puede aquí arder el propio podcast. Sí, no, lo sé, Es no sé, el pero mítico, me es el refiero, mítico derbi. me Sí, refiero que no. visten al San Andreu y de hecho están sacando auténticos prendones. Camisetones. Sí, es uno de los equipos que está reflotando un poco la marca porque se recuperó tiempo después a través de Joan Canals, director del grupo textil Pública, y en 2013, si no me fallan los datos, la empresa, lo tengo por aquí apuntado, Premium, neerlandesa, que curiosamente gestionaba también los derechos de la marca Cruyff, pues recuperó un poco el control y lo fue reflotando hasta vestir al San Andreu, que como bien dices es el mítico rival de Europa, el derbi digamos de Barcelona más sí, Popular. más popular, más de moda, del barro. También vistieron al Twente neerlandés, yo aquí que entiendo que es un poco como cuando Holubi se fue de viaje a Croacia, ¿no? A vestir al Rijeka. Supongo que será por lazos comerciales y demás y para intentar abrirse a Europa, y cuando quieres reflotar algo tienes que tirar por cosas exóticas. ¿Qué país crees que tiene, o sea, qué país crees que viste Meiba? No, me si tienen por Tailandia o alguno No, de o estos. sea, en la vida. Guyana, que yo no sabía ni que tenían selección nacional. Sí. Acá estoy flipando, no tengo ni puta idea, tío. ¿Cómo llega Meiba a Guyana? De eso ya no, esa información yo creo que ya se nos escapa. De la peor de las maneras, no lo queramos imaginar. Sí, seguramente. Seguramente, tío. Y esa es otra de las marcas míticas. Luego hay muchísimas, como decíamos en la Comunidad Valenciana, teníamos Rasan, que como dices, muchas veces se pronuncia Rasan, pero es que la paloma esa que tienen de título, o sea, en el nombre, tampoco ayuda, confunde más bien, no parece una tilde, o hay una licencia un poco poética. Kelme, que tiene equipo propio, que vistió, si mal no recuerdo, al Real Madrid, al equipo olímpico español en Barcelona 92, que es una marca conocida, pero yo quiero destacar Luambi. ¿Por qué? Punto primero, porque tampoco se comieron la cabeza, es las iniciales, digamos, de Luis, Antonio y Vicente, los hermanos fundadores, y porque tiene una historia curiosa tanto en pasado como en presente. Luambi se funda en el 70 y empiezan haciendo disfraces. En el 72 dicen vamos a cambiar a deporte, y hasta los años 90 crecen muchísimo. De hecho, visten al Valencia, visten al Villarreal con la publicidad de Terra Mítica, que de hecho hemos publicado un tuit con un par de fotos hoy, que por cierto, vamos a decirlo, Jorge Otero nos ha dado retweet. Igual el Jorge Otero se quiere pasar por aquí. Jorge Otero, Atlético de Madrid y demás, Celta, nos ha dado retweet, igual se quiere pasar por aquí. Igual quiere que hagamos aquí un viajando con Chester. Bueno, pues es que se venga, que yo a mí era uno de los jugadores que tenía siempre en el PC Fútbol, tío. Yo vamos, lo tenía siempre en el once titular. A mí era una garantía de éxito. Pues nada, tiramos un poco del hilo a ver si se pasa por aquí. Ya lo invitamos. Hablamos de Luambi, que también vistió al Levante. Yo es uno de los principales recuerdos que tengo. Y es una marca mítica donde las haya a día de hoy en lo que viene siendo fútbol base, ¿no? Hay muchísimos clubes que visten Luambi porque son prendas de relativa calidad. Igual un poco menos que Homa, al menos a mi parecer, porque Homa es una marca muy buena. O sea, para mí me parece Homa una auténtica marca increíble, y que también visten al Jaén para ese interior de fútbol sala, que cualquiera que esté puesto un poco en la actualidad sabe que es uno de los clubes que está dando guerra en España. Pero quería traerlo a Ambi porque ¿qué es un episodio, José, sin morbo? Es un episodio vacío.
sé por dónde van esas cosas porque, bueno, mi jefe supremo bueno, era íntimo de que Tu jefe, tu jefe supremo tenía un bosque verde, ¿no? un bosque verde y un... Y es el tío de Carmen Alcaide. O sea, ya por soltar datos random ya lo decimos. Pues sí, porque Luambi ahora mismo se encuentra en concurso de acreedores por una sencilla razón, y es que hace justo un año, en octubre de 2024, pues Valencia y alrededores sufrió la dana, consecuencias devastadoras, hubo fallecidos, pérdidas materiales, y aquí esto es como las enfermedades. Puedes tener mucho dinero que, como te pille en el momento y en el lugar equivocado, pues acabas pagando como el más pobre de todos. De hecho, Vicente, si no me equivoco, Vicente Tarancón, falleció en Eso aquella es. catástrofe, y su hijo pues ha tomado el control, y las noticias que tenemos ya de junio de 2025, ni 9 meses después de aquel fatídico, de aquellos fatídicos días, o de aquel fatídico día, como cada uno lo quiera enfocar, pues la empresa ha entrado rápidamente en concurso de acreedores. No sé si la situación estaba ya delicada o no, pero es llamativo que al fin y al cabo, pues igual que Meiba, ¿no? Una marca que, bueno, no patrocina grandes clubes en la actualidad, pero que tiene prácticamente un monopolio en los clubes de fútbol base junto con Joma, pues acabe entrando en concurso de acreedores, y ya sabemos cuál es el siguiente paso de manera general. Pero te hago un F5. ¿Sí? Sí, porque ha salido esta semana la noticia de que aunque está en concurso de acreedores, tiene una oferta de compra y está a punto de ser vendida la empresa. Se mantiene Tarancón como presidente, pero va a tomar el control otro grupo empresarial que creo que era, no, te lo estoy leyendo de memoria, ¿eh? Sí, lo leí por encima, sé que leí la noticia por encima porque leí el titular que eh, X grupo adquiere Luambi. Entonces parece que tiene la supervivencia garantizada. ¿Cuál es la cosa? Bueno, pues en principio se va a mantener toda la línea que toca trabajan, ¿eh? O sea, todos los equipos que están patrocinando. Entonces, lo único que creo que no llevan ya es el Pamesa. Era el patrocinador oficial de Pamesa desde que mi jefe tomó el control de Pamesa, y pues eso, pues esa era el patrocinador, porque como eran íntimos amigos, pues ahí tenía metida el patrocinio, ¿no? Entonces parece que la viabilidad a priori a corto plazo está garantizada. A ver cuál es el tamaño de la inversión, a ver cómo se reestructura todo y a ver si mantienen los convenios con los clubes con los que está ahora, porque por ejemplo fútbol regional, o sea, fútbol modesto, siguen manteniendo también muchos vínculos. Aquí en Asturias, que me suene, Caudal, Caudal ¿no? Deportivo, que el año que viene te puedo adelantar que muy probablemente cambie de marca. Pues bueno, veremos Tarancón Junior, cómo se lo O monta. Tarancón Junior o el otro o el que haya comprado, sí, a ver si lo mantiene a Sí, flote. La no, yo verdad que es, principalmente decía Tarancón Junior porque ahora mismo, si te absorbe un grupo mayor y tú mantienes, digamos, el nombre y tienes que poner la cara, pues igual tu vida laboral se resume a 3 o 4 reuniones, una reunión al trimestre o cada 4 meses, para dar visto bueno a los números y voz y voto pequeño. Y bueno, un imperio que construyeron tanto sus padres como sus tíos, pues bueno, que siga de forma viable, o sea, que vaya a seguir en el tiempo, pues me alegran en parte. Pero bueno, refleja la fragilidad también de todas esas marcas que decíamos antes. El Levante está petado de marcas, pero al fin y al cabo son los grandes peces, ¿no? Como en el océano, son los grandes peces los que se van llevando a los pequeños. mira, que él me sigue manteniendo también a flote. Ya está con el Español, tienen alguna selección por ahí también, creo recordar, no sé qué selección tenía. Además es que la vi el otro día también. Vi la foto el otro día y dije, hostia, estos llevan Kelme. A una africana, una selección africana también, tío. Creo que era la que llevaba Kelme. Pero bueno, mira, por ejemplo, con el español, y además el español han sacado una línea del español este año muy, 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 muy retro, tío, muy inspirada en la de Masana. La de Masana de cuando la UEFA, son camisetas cojonudas. Pero bueno, sí, la verdad que Valencia, si te pones a mirar, es todo chinchetas de, bueno, petado, tío. Es increíble. Hablaba ahora de este ciclo que tenemos en los océanos, de que el pez grande se come al pequeño. Y tengo una anécdota a nivel personal. Cuando era cadete,
en el Textil Escudo, un equipo de Cantabria, teníamos una marca que se llamaba Huerco, que de hecho el otro día la busqué y no encontré nada, me temo lo peor, y en las mangas tenía 3 rayas, tipo Adidas. Y recuerdo que antes de irnos a un torneo apareció por ahí un comercial de Adidas a vender su producto. El club dijo que no, que tenían con esta marca, que repito, se llama Huerco, por si alguien la quiere buscar y encuentra algo más. Y el comercial se fue allí tranquilamente y a la cosa de los 15 días o demás hubo una notificación por parte de Huerco de que esas bandas que estaban cosidas, si queríamos ir a cualquier torneo, a cualquier competición, había que quitar la banda del medio. Porque Adidas, pues en principio les había un poco, no sé si ha denunciado, si llamaba la atención o demás, pero bueno, me llama la atención, me llamó la atención en su momento y ahora mismo, pues bueno, me llama más la atención, sobre todo buscando, que ya te digo, no he encontrado nada de Huerco, que a lo mejor yo estoy flipado y no se llamaba Huerco, tenía otro nombre, pero bueno, es curioso cuanto menos, y es otro ejemplo de que en un pispás aquí te borran del mapa. El pez grande se come al pez chico. Eso es lo que los tiburones estos están atentos a todo. Te pueden, ahí tienen todo registrado encima, cualquier similitud con su marca, te denuncian y te capan. Tal cual. Pues bueno, José, 1:15. Nos hemos quedado a gusto. Yo he hablado bastante y ya aprovechando los que han llegado hasta aquí, mira qué joya tenemos aquí. Gírala, que no se ve, que no se ve bien. Dale otra vuelta. Eso, así, en plan Ahí. cinematográfico, carril de tres. Ahí estamos. Tazas de carril de 3. No pienso comercializarlas, pero si las queréis, os digo. Encima salen bastante baratas. Os digo directamente para que os lleguen a vuestra casa. Y ya os digo, aquí no vamos a comercializar nada. Muy bien, José. Creo que episodio de los que hacen audiencia y un buen debut en principio por YouTube. Digo en principio porque igual luego me pongo a editar esto y me vuelvo absolutamente loco y fallezco en el intento. Pero bueno, la verdad que me presta que estemos por aquí, me presta dar la cara y también pues la gente que haya llegado hasta aquí hay que agradecerles porque ya te digo, es un episodio un poco larguillo en cuanto a lo que acostumbramos, pero es que podríamos haber estado hablando hasta mañana. O prácticamente es que hemos hablado hasta mañana, porque ya se nos ha ido hasta la hora. Son las 12 de la noche, sí, son las 12:05 de la noche. Pero sí, podríamos haber estado. Este tema de retro son cosas que seguramente a la gente le va a prestar porque les va o sea, marcas, por ejemplo, que son Masana, hemos hablado de Meiba, Luambi, dicen, joder, pues si a lo mejor vestía de Luambi cuando jugaba de guaje en el tal equipo. O la que dices tú, esta, ¿cómo dices? ¿Qué se llamaba? Huerco, Hanko. Huerco. huerco, Yo huerco. estoy con Hanko, la del Stuttgart. Pues Huerco, a lo mejor alguien de Cantabria, algún oyente de Cantabria que nos escucha y dice, hostia, pues Huerco pues la usaba yo en tal equipo. Pues, oye, pues si tenéis alguna información de esa marca, si sabéis que fue de ella, pues oye, nos mandáis, nos lo ponéis en comentarios tanto en Twitter, ¿no? Que nos lo pongan en Twitter o nos lo pongan, si al final esto sale en YouTube, pues que nos lo pongan en YouTube o en TikTok, que también estamos en TikTok. Esto no lo dices mucho cuando grabamos, pero que estamos también en TikTok, o sea que ahí también nos pueden poner comentarios también de lo que les parece el episodio, ¿no? O que nos den sugerencias, tío, también. Y esto, ya, aquí hay que interactúen con nosotros. ¿Qué paso estamos? Lo que venga la controlamos y lo bajamos. Por cierto, ya por cerrar, y chiste malo, Jaco marca muy de los 90. Sí, tío. De los Por 80. todo. De los Pero 80, por todo. pues nada, José, lo dicho, nos vemos el próximo mes. Abrazo Muy bien. enorme. Venga, un abrazo. Y un abrazo a todos los de oyentes del carril.